RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercado por Experto y este es el momento de presentarles la City por Dentro TV. En esta oportunidad vamos a dialogar con un avezado conocedor del comercio exterior y de toda la actividad como despachante que tienen en el comercio internacional. Así que después de la pausa vamos a estar con Osvaldo Ábalos, presidente de Costa Libre Sociedad Anónima. Pausa y ya volvemos. Gracias. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, volvemos y estamos con el licenciado Osvaldo Ábalos, presidente de Costa Libre, y que nos va a tratar de acompañar en este espacio donde vamos a estar hablando. Primeramente, te doy la bienvenida, Osvaldo. Gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación, Gustavo. Siempre es un gusto charlar contigo. Bien. Y obviamente que vamos a darle al televidente un poquito de la idea de lo que es el estado comercial, el comercio exterior y la actividad del despachante o de los despachantes de aduana. Perfecto. Para dialogar un poco de cómo está la situación en este momento. La balanza comercial, vamos a ver todo un poquito, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, arranquemos. Digamos, dentro de la dinámica que hay en el comercio exterior está la presencia principal de los bancos, Sí. obviamente del importador, el exportador, Sí. la figura de el despachante de aduana, que es un caso importante. ¿Cuál es la función en sí de ellos? Bueno, la función del despachante de aduana, según lo define el Código Aduanero, es un auxiliar del comercio y del servicio aduanero, ¿sí? Y en su primer párrafo lo que dice que es una persona de existencia visible que realiza trámites para terceros o para otros ante el servicio aduanero. O sea, esos otros son los importadores y exportadores. Claro. ¿Sí? Hablando, digamos, en lo más coloquial, digamos, es la persona que va a interceder entre el importador y el exportador y la entidad aduanera, ¿sí? Esto es así en casi todos los países del mundo, ¿sí? Es una actividad muy jerarquizada a nivel mundial y esperemos que en nuestro país esto siga en ese camino porque realmente la actividad del despachante es muy importante tanto para el Estado como para los operadores del comercio internacional. Seguramente, principalmente porque el manejo o la consecutividad operativa que tiene el comercio exterior lo manejan a través de las mercaderías, por la logística y Sí. todo el volumen, por los despachantes de aduana. Y las entidades financieras son las que manejan los papeles. Sin duda. La parte de gestión comercial, ¿no? Sin duda, la actividad del despachante de aduana se ha ido ampliando en muchos sentidos. Digamos, hemos pasado por épocas donde la intervención estatal y la infinidad de trámites que se debía realizar nos obligaba como operadores de comercio internacional, brindarles soluciones a los clientes, a todos los operadores. Y bueno, somos un poco que esa actividad y esa definición que da el código le queda muy chica, digamos, para la actividad en sí. El despachante de aduana sin duda se ha vuelto en una herramienta estratégica tanto para el Estado como multiplicador de la normativa, como difusor de todo lo que hace al comercio internacional, y a los importadores para que realicen un comercio internacional correcto, ¿sí? Y evitar dificultades o infracciones o situaciones que pueden poner en riesgo su actividad comercial, ¿sí? Bien. Bien. Es realmente muy importante, la relevancia a nivel mundial es cada vez más importante, a pesar de que hay quienes dicen y hablan de disminuir la injerencia. Bueno, pero eso lleva en cierta forma las consideraciones en la cual
el despachante de aduana en la logística, en la etapa, en el seguimiento, en el transcurso de las mercaderías que internacionalmente ocurren, Sí. Es donde prácticamente el importador y el exportador se apoyan, porque Sin verdaderamente duda, es el sin que duda, le sin da la duda. herramienta para poder Sí, sin seguir duda, para adelante. sin duda, es así. Bien, cuando a nosotros nos llega dentro de las entidades financieras la actividad en sí, los papeles, Sí. bueno, confiamos en la apoyatura, Exactamente. que es la documentación, Exactamente, por viene eso, respaldada por eso una lo que te gente- decía, que es mucho más amplio Claro. y ustedes como entidades financieras muchas veces reciben y tienen un trato a diario con nosotros para definir ciertas situaciones de nuestros clientes. Tal cual. Vayamos un poco ahora a la actividad económica y vamos un poco al planteamiento de Argentina. Sí. Nosotros estratégicamente estamos muy lejos de los centros internacionales Sí, sí, sí. de actividad y a veces hablamos un poco de cómo está la relación en cuanto a la actividad comercial de Argentina y por otro lado, cómo está Argentina en el comercio internacional. Sí. Hay mucho para crecer, ¿no? Sin duda que hay mucho para crecer. Argentina tiene enormes posibilidades. Creo que estamos de alguna manera encontrando un camino dentro del concierto internacional donde podemos llegar a ser un socio, por un lado, para las cadenas de valor muy importante por la producción de materias primas, principalmente de origen agropecuario. Sí, la producción primaria. La producción básicamente. primaria. Y por otro lado también todo lo que hace a los servicios tecnológicos. Creo que Argentina tiene muchísimo para dar en ese sentido, no solo vinculadas con las tecnologías no sé, de portabilidad, de generación de software, de un montón de tecnologías que hoy están vigentes, sino también en todo lo que es la genética, la mecanización agrícola. Hay un sinnúmero de circunstancias que tienen que ver con la materia gris. Y que acá no explotó todavía. No explotó, y tenemos que hay llevarlo muchos para ese lado. recursos que salen del país con esa misión, ¿no? de brindar asesoramiento en agriculturas, en países africanos o en países del este de Europa. Muchas empresas americanas, desarrolladoras de software y demás, vienen y contratan servicios de ingeniería de Argentina que son muy bien reconocidos. Eso lo hablamos por fuera de cámaras, ¿no? Donde Sí. también la actividad no solamente está vinculada en el centro de Buenos Aires, sino que en el interior hay, en el ¿no? interior, lo hay que es mucha actividad. Rosario, Córdoba, Mendoza, inclusive San Luis. Ayer justamente estaba en Córdoba, como te comentaba, fuera de cámara, y me quedé sorprendido de un proyecto que involucraba a 5 personas, hoy en día involucra 105 personas. Y bueno, estaba por temas justamente relacionados a nuestra actividad del comercio internacional, donde nosotros estamos observando que esa dinámica que tiene el comercio y sobre todo estas áreas de servicios no están acompañadas normativamente, ¿sí? Y que requieren de un cambio y una atención inmediata de las autoridades. Por suerte están todos muy atentos a qué está pasando con eso, del caso puntual, por ejemplo, de lo que es la importación temporal de equipamiento que viene para ser probado, para utilizar en un software y demás, los plazos que muchas veces llevan a la utilización de esa mercadería, o los regímenes que nosotros tenemos, porque Argentina realmente tiene muchas facilidades para promocionar el comercio exterior, como es el régimen de importación temporal para transformación. Pero esto sin duda ha quedado, no acá en Argentina, sino a nivel mundial, son dinámicas que se tienen que ir entendiendo, ¿no? Mira, eso te iba a comentar, porque, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, que es la que regula en los distintos países, o la igualdad de todos los países para que, por más que sea un país grande, le importe o le exporte a un país chico, la igualdad normativa está dada en función de que se cumpla el respeto mutuo y que no sea uno acaparador de la otra función. En ese punto, básicamente, la Cámara de Comercio Internacional está también avanzando, pero muy lentamente, respecto de lo que es la parte de productos tecnológicos. Sin duda, Entonces, sin duda. todo eso está siendo periódicamente revisado para
a atender estas nuevas tecnologías que están Sin duda. viniendo y que el comercio exterior realmente está cambiando. Lo que nosotros vemos de nuestra actividad es el cambio tecnológico y el cambio que ha sufrido el mundo en estos últimos 6, 7 años no se ha producido en los últimos 60 Sí. por lo menos. Y tenemos normativas dentro del comercio internacional que datan de hace 60, 70 años, que necesitan revisión, o otras más nuevas, por decirlo de alguna manera, que tienen por lo menos una antigüedad de 25 años. O inclusive las más recientes ya están desactualizadas a la dinámica que tuvo estos últimos 6, 7 años el desarrollo del comercio mundial. Entonces hay que estar muy atento y hay que tomar la vanguardia. Yo creo que Argentina está trabajando intensamente en resolver todas esas cuestiones y en ponerse a la cabeza, por lo menos en lo que es Latinoamérica de ciertas circunstancias. Pero vemos países como Chile, como Perú, Ecuador mismo, que han avanzado en esa dirección a través de las ventanillas únicas de comercio exterior, que es una directriz que sale a través de lo que se conoce como el paquete de Bali de facilitación del comercio internacional, que le dan herramientas o le exigen a los países que tengan herramientas para facilitar el comercio internacional, es decir, disminuir los tiempos de permanencia de las mercaderías en los recintos portuarios, en los recintos aduaneros. Que eso tiene un costo impresionante Sin y duda. eso eleva el valor de la mercadería. Eso es lo que el costo. hoy en día, digamos, cuando se habla del costo argentino, de producir en Argentina, que, digamos, hay una parte de eso que es significativa, que tiene que ver con la infraestructura y con el control, con toda la tecnología que tenemos para realizar los controles en la aduana, ¿sí? La aduana nuestra realmente ha avanzado mucho en los controles, sobre todo en los controles inteligentes, ¿sí? Y sobre eso tenemos que profundizar, digamos, no tanto en los controles físicos de la mercadería, sino en los controles inteligentes de los operadores de comercio internacional. Y en ese sentido se están generando operadores de riesgo administrados, operadores seguros de logística, digamos, hay una serie de diferentes operadores que está calificando el servicio aduanero de manera de agilizar este comercio que hoy tenemos. ¿Sí? Eso es buenísimo. 2 o 3 días en el puerto puede hacer la diferencia de un negocio. Sí. Sin duda. Tal cual. Es Eso pasa. muy caro hoy operar tanto en importación como en exportación en nuestro país. Seguro. Osvaldo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a ver una placa ¿Cómo no? que hemos traído con respecto a la balanza comercial. Sí. Ahí estamos viendo el volumen o cómo se corrió, digamos, el eje. En el año 2016 hubo un ingreso positivo de lo que hacía la balanza comercial. Hubo más exportaciones que importaciones y vemos casi que hasta agosto de este año, 2017, el ingreso en lo que hace a importaciones fueron mucho mayor y por lo tanto una balanza negativa de casi 4.500 millones. Esta variación que se produce, que son 17% el incremento de importaciones en lo que va del año, con respecto al 0,1 que es lo que crecieron las exportaciones, y eso nos dio una balanza negativa. Perfecto. Argentina, estamos necesitando que en este momento el país pueda abrir al mundo y que los productos argentinos puedan viajar y puedan ser vendidos para poder, digamos, mejorar la relación. O sea, la presión argentina en lo que hace a la economía, este es uno de los canales que nos falta explotar y que tenemos que seguir avanzando para poder tener ingresos positivos y que nuestra economía sea mucho mejor. Eso es lo que quise traerlo como un detalle, como para que realmente me des una reflexión. ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión, yo soy de los que piensan y que, digamos, con respecto a lo que uno ve en la balanza, ¿sí? Yo soy muy cuidadoso en hacer, digamos, aseveraciones muy rápido. ¿Por qué? Yo soy de los que piensa que más de preocuparme por el déficit que hoy estamos teniendo de la balanza, me preocupa más qué está pasando con nuestras exportaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un breve análisis ahí tenemos de el esto. tema, Es claro, exactamente. Pero
¿por qué aumentaron tanto las importaciones? ¿Es cierto que importaron tanto las importaciones? Y la realidad es que aumentaron mucho los precios de los productos que importamos. Claro. ¿Sí? Eso es una realidad. Y no hay una gran invasión de productos importados. Hay que entender que Argentina, el 80% de su producción está en base de sus importaciones. O sea, se importan muchos insumos, mucha maquinaria. Ese es históricamente la matriz. El 84% de las importaciones están explicadas por ese tipo de importaciones, de productos de importación. ¿Sí? Obviamente que tenemos que tener cuidado de que no nos llegue más productos de los que podemos producir aquí y demás. Sí, claro. Pero eso también tiene que ver con una transformación de esto que yo te decía hace un ratito, digamos, seguimos utilizando medidas, que el antidumping, que el subsidio, que son cosas que tenemos que darle, prestarle atención y ver qué podemos hacer para cambiarla, porque efectivamente no han hecho ningún resultado. O sea, tuvimos las economías cerradas, que no haya importaciones de esto, y ahora, ¿qué produjo de bueno en las industrias que estaban protegidas? No, tal cual. Bueno, ahí está el tema, porque en realidad donde tenemos que trabajar, y el pie que yo te estaba dando, es para cómo hacemos para crecer las exportaciones, que es donde tenemos que ir. Y es ahí que también quiero, volviendo a la placa que vos me ofreciste recién para analizar, yo veo decir, bueno, ¿qué está pasando con las exportaciones? Te decía que es lo que a mí como operador me preocupa. Y hay una gran primarización de la exportación argentina. O sea, estamos exportando más grano, más productos primarios, hay una gran concentración de lo que es la exportación, ¿sí?, en pocas manos, en pocos exportadores, y de productos primarios. Tal cual, donde no le ponemos valor agregado, porque el valor agregado, no hay que confundirse lo que es el valor agregado con el costo. O sea, si yo le cargo costo, no voy a ser competitivo. Si yo le agrego valor, estoy haciendo un producto más caro, por supuesto, pero que la gente me lo va a comprar. Y ahí es donde también empiezan un poco a jugar estas cuestiones que tienen que ver con la competitividad, ¿no? De qué es esa famosa competitividad que todos buscamos, que tenemos que ser competitivos. Y yo muchas veces le digo, no tiene que ver con el precio, no tiene que ver, porque muchos se desesperan y dicen, no, porque el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable más dentro de tu abanico y de tus distintas variables que tenés para analizar la competitividad del país o de tu producto. Seguro. O sea, yo sinceramente creo que tenemos que trabajar más en prestar atención qué está pasando con nuestras exportaciones. Hoy están saliendo muchas exportaciones, por ejemplo, de productos médicos veterinarios. Quiere decir que es percibido el valor de los productos argentinos como competitivos y como muy buenos. Y ahí es donde está la competitividad. Como yo te decía hace un rato, la cantidad de horas de ingeniería que se está facturando Argentina por software y demás es realmente sorprendente. Tal vez eso no se ve en esta placa. No, por eso me fui a una placa madre, como para decir, claro, los números macro, pero el análisis que quería que vos le agregaras era precisamente este, ¿no? Claro. O sea, ver en los subrubros, porque vos tenés productos primarios, básicamente, después tenés muy poco de manufactura en lo que es el agregado de valor que uno le puede dar, y después, bueno, tenés que siempre estás dependiendo, o estuvimos dependiendo hace mucho tiempo, de Brasil. Sí. Porque en la estructura de cómo es nuestro comercio, estábamos siempre dependiendo. Y si a Brasil le va mal o tiene algún problema, bueno, a nosotros es como nos complica, ¿no? cuando dicen que Brasil estornuda y Argentina se resfría, ¿no? Una cosa así. Sí, es cierto eso. Tenemos que entender la dinámica de nuestra relación con Brasil y los países del Mercosur como una unidad generadora de valor y de competitividad hacia el mundo. Yo no concibo hoy el comercio exterior argentino sin tener en cuenta esta dinámica. Tenemos que volver a reunirnos, y lo digo que tenemos que volver a reunirnos con Brasil seriamente, porque hay mucho que se está hablando con respecto al nuevo acuerdo con la Unión Europea, pero hay otros acuerdos que están vigentes, como el caso de Israel. Israel importa, pero una barbaridad de productos que Argentina le podría vender, y no estamos vendiendo absolutamente nada a ese país, y tenemos un acuerdo. Claro. Mercosur-Israel. Y
Entonces los empresarios tienen que prestar atención a todas estas cosas. Y es importante que fortalecer el Mercosur, no solo para que el comercio con Brasil sea mejor y que podamos ser más previsibles entre ambos y que no sucedan estas situaciones de que cualquier crisis de Brasil hoy no nos impacte de esa manera. Para eso tenemos que también diversificar mercados, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Sí, tal cual. Osvaldo, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas Lamentablemente gracias. podemos seguir estando horas hablando del tema. Es un tema siempre nos que me juntamos. apasiona, el comercio internacional. Tal cual. Así que te agradezco mucho Por favor, ha sido un haberme placer, acompañado y seguramente te vamos a estar invitando Cómo no, para va a ser otra un oportunidad. placer. Gracias. Gracias. A ustedes los encontramos dentro de 7 días acá en Canal Metro. Gracias. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.